presentación? Sí, se visualiza, está bien. Yo, doctor. Entonces, empezaremos. Primeramente, buenas tardes, doctor y compañeros todos. En esta ocasión presentaremos el tema de estatus convulsivo, que es también considerado como estatus epiléptico. Estas son las bibliografías que hemos considerado para realizar nuestra exposición, principalmente como guía el UpToDate, tomando en cuenta las definiciones de lo que es el ILAE. Este es nuestro índice de desarrollo, que haremos una breve introducción, la definición del estado epiléptico, la epidemiología, etiología, la clasificación, la presentación clínica, la evaluación y diagnóstico, el diagnóstico diferencial y el tratamiento a detalle. Como introducción, diremos que el estado epiléptico es una emergencia médica y neurológica relativamente común que requiere evaluación y tratamiento inmediatos. Las causas, los pronósticos y los tratamientos van a diferir y la evaluación y el tratamiento óptimo requieren una comprensión tanto del tipo de estado epiléptico como de las causas subyacentes, ya que algunas formas de estados epilépticos se asocian con un pronóstico excelente, mientras que otras pueden tener una morbimortalidad importante. Con respecto a la definición del estado epiléptico, la Liga Internacional contra la Epilepsia define el término convulsivo como episodios de contracciones musculares anormales excesivas, generalmente bilaterales, que pueden ser sostenidas o interrumpidas. Y el estado epiléptico convulsivo se caracteriza por la presencia de síntomas motores prominentes y deterioro de la conciencia. Históricamente, en sí el estado epiléptico se definió como un ataque epiléptico único de más de 30 minutos de duración o una serie de ataques epilépticos durante las cuales la función no se recuperaba entre ataques en un periodo de 30 minutos. Sin embargo, esta definición de 30 minutos no era práctica ni era apropiada para la práctica clínica, por lo que se plantearon las siguientes definiciones. En la definición operativa se considera la necesidad de una evaluación e intervención rápida de estado epiléptico convulsivo generalizado para evitar la morbilidad cardiovascular y el estado refractario. Esta consiste en mayor o igual a 5 minutos de convulsiones continuas o mayor o igual a 2 convulsiones discretas, entre las cuales haya recuperación incompleta de lo que es la conciencia. La definición conceptual de la ILAE, dada en el 2015, define el estado epiléptico como una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables de lo que es la terminación de las convulsiones o del inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas, que este es considerado después del punto de tiempo T1, así como una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, después de un punto de tiempo T2, incluida la muerte neuronal, lesión neuronal y alteraciones de las redes neuronales según el tipo y duración de las convulsiones. Como vemos, la definición incorpora 2 puntos temporales. El primer punto de tiempo, que es T1, es el momento en el que la actividad convulsiva en curso se debe considerar como anormalmente prolongada, con pocas probabilidades de detenerse espontáneamente y por lo tanto se debe iniciar el tratamiento inmediatamente del estado epiléptico. Y el segundo, que es el T2, es el tiempo después del cual la actividad convulsiva en curso presenta o representa en sí un estado significativo de complicaciones a largo plazo. En pocas palabras, el T1 va a representar el tiempo en el cual debe iniciarse el tratamiento y el T2 en el cual el estado epiléptico ya empezará a presentar un riesgo de complicaciones a largo plazo. Según el estado epiléptico convulsivo generalizado, el punto de tiempo T1 corresponde a los 5 minutos de iniciado el episodio convulsivo y el punto T2 a los 30 minutos de iniciado el cuadro. La ILAE sugiere usar un T1 y un T2 de 10 y mayor a 60 minutos respectivamente para lo que es el estado epiléptico focal con alteración de la conciencia, también denominado como lo que es el estado epiléptico parcial complejo. Y un T1 de 10 a 15 minutos para el estado epiléptico de ausencia o no convulsivo. Y no hay datos disponibles que sugieran un T2 particular para este último. Con respecto a la epidemiología, la incidencia anual notificada de estado epiléptico oscila entre 1,3 y 74 casos por 100.000 habitantes, la cual es variable entre los estudios, ya que hay algunos estudios que han incluido el estado epiléptico tanto convulsivo como el no convulsivo, mientras que otros han excluyeron a lo que es el no convulsivo. El estado epiléptico también posee una tasa de incidencia relativamente alta en niños
menores de 1 año y en adultos mayores de 60 años. Y a lo largo de su vida, hasta un 10% de los pacientes con epilepsia y el 20% de los niños con epilepsia tendrán uno o más episodios de estado epiléptico. Bien, con respecto a la etiología, la mayoría de los casos de estado epiléptico en adultos se deben a lo que son las lesiones cerebrales estructurales subyacentes o un trastorno tóxico metabólico. Y las causas comunes del estado epiléptico convulsivo van a variar según la edad. En los niños, el estado epiléptico febril es la etiología más común y representa aproximadamente 1/3 de los casos. En adultos, las etiologías más comunes son las sintomáticas agudas, que van a representar aproximadamente la mitad de los casos, seguido de los pacientes epilépticos con dosis insuficientes en su tratamiento anticonvulsivante y los sintomáticos remotos. Y bien, en la siguiente tabla vemos las causas más comunes en adultos. Primeramente, la lesión cerebral estructural, que puede ser aguda, de origen infeccioso o por un tumor cerebral. Entre las causas agudas más comunes tenemos el accidente cerebrovascular, que es en sí la causa más común, el traumatismo cráneoencefálico, la hemorragia subaracnoidea, la anoxia o hipoxia cerebral. Entre las causas infecciosas tenemos la encefalitis, meningitis y absceso cerebral. Las lesiones cerebrales pueden a su vez ser remotas o de larga duración, como sería un traumatismo cráneoencefálico o neurocirugía previa, isquemia cerebral perinatal, malformaciones corticales o arteriovenosas o tumores cerebrales de bajo grado. También tenemos el incumplimiento o interrupción de la medicación anticonvulsivante en pacientes con epilepsia previa, síndromes de abstinencia asociados con la interrupción del consumo de alcohol, barbitúricos o benzodiazepinas, alteraciones metabólicas, por ejemplo, la hipoglucemia, encefalopatía hepática, uremia, hiponatremia, hiperglucemia, lo que es la hipocalcemia y la hipomagnesemia o la sepsis. También tenemos uso o sobredosis de medicamentos que reducen el umbral convulsivo. Entre estos están incluidos lo que es la teofilina, los carbapenens, la penicilina G en dosis altas, lo que es la cefapima, antibióticos quinolonicos, metronidazol, isoniazida, antidepresivos tricíclicos, bupropión, litio, clozapina, lo que es la flumazenil, la ciclosporina, la lidocaína, la bupivacaína, la metrizamida, lo que es el dalfamprida, y en menor medida lo que es la feotiazinas, que estas va a darse cuando es en dosis altas. Entre las causas autoinmunes, que cada vez son más reconocidas en las convulsiones, tenemos especialmente el estado que se presenta con mayor frecuencia en lo que es el estado epiléptico refractario. Entre estos tenemos a lo que es la encefalitis autoinmune y también las causas que incluyen anticuerpos contra proteínas neuronales, como la proteína inactiva LGI1, el receptor NMDA, lo que es AMPA, la subunidad GABA-B, y entre otros lo que es la esclerosis múltiple, la encefalitis de Rasmussen del adulto y la encefalitis de Hashimoto y vasculitis lúpica. Bien, la clasificación, en sí clasificar lo que es el tipo de estado epiléptico es importante, ya que es un factor que determina la mortalidad y por lo tanto la agresividad del tratamiento requerido. Esta es la clasificación proporcionada por el UpToDate, donde el estado epiléptico, al igual que las convulsiones, se clasifica de manera electroclínico según la actividad convulsiva, si es focal o generalizada. Tanto el estado epiléptico focal como el generalizado se pueden clasificar según si la actividad convulsiva clínicamente en convulsiva o no convulsiva. Y las formas convulsivas de estado epiléptico van a ser el foco de nuestro tema. Entre los estados epilépticos con actividad convulsiva generalizada, tenemos el estado epiléptico convulsivo generalizado, que se subdivide en el estatus epiléptico convulsivo generalizado primario y el generalizado secundario, que este va a poseer un inicio focal. También tenemos a lo que es el estado epiléptico mioclónico, el tónico, el clónico y el atónico, en el cual el estado epiléptico tónico, el clónico y atónico pueden tener un inicio focal, mientras que el estado epiléptico tónico es raro en adultos. Y con la actividad focal tenemos al estatus epiléptico focal motor, que incluye a lo que es la epilepsia parcial continua. En la presentación clínica, los pacientes con estado epiléptico convulsivo van a presentar manifestaciones motoras características que van a variar según el tipo de convulsión. En los tipos de manifestaciones motoras,
Los pacientes con estado epiléptico convulsivo generalizado tienen una actividad motora tónica y o clónica bilateral obvia y una pérdida del conocimiento. Los pacientes con estado epiléptico motor focal pueden tener movimientos espasmódicos restringidos o en un área del cuerpo y generalmente con conciencia conservada. Por su parte, el estado epiléptico mioclónico generalmente implica una actividad muscular espontánea mucho más rápida, pero este es de menor amplitud con una marcada variabilidad. Y el estado epiléptico tónico incluye el mantenimiento más lento y sostenido de una postura y o unos movimientos más lentos. Bien, entonces hablemos un poco más a detalle de sus características. El estado epiléptico convulsivo generalizado, también llamado como tónico clónico generalizado, es una forma más, bueno, es la forma más dramática del estado epiléptico. Este incluye convulsiones primarias y secundarias generalizadas, y estas últimas ahora se conocen oficialmente como las convulsiones tónico-clónicas focales o bilaterales. Siempre hay alteraciones de la conciencia y rigidez tónica bilateral, seguida de clonus, que suelen ser simétricas. El estado epiléptico motor focal tiene una progresión a lo largo de lo que es el homúnculo de actividad espasmódica focal de una extremidad, a lo que se le conoce como marcha jacksoniana, que es en sí que este puede iniciar, por ejemplo, en lo que sería la mano y este extenderse al brazo, bueno, del antebrazo al brazo, al hombro. Esa sería la marcha jacksoniana. O actividad muscular espasmódica generalizada, pero unilateral, con una alteración de la conciencia. En sí, este clásicamente se presenta con signos y síntomas motores de las extremidades, como lo que serían sacudidas, extendiéndose a los otros grupos musculares, lo que sería la marcha jacksoniana. Pero también puede tener signos vegetativos, sensitivos, visuales, también alucinaciones olfativas o auditivas, o automatismos, como lo que sería el chupeteo o el cierre y el cerrar y abrir de la mano de manera repetida, ya que este se da en una zona de la corteza cerebral. En este podemos considerar a lo que es la epilepsia parcial continua, que es un estado epiléptico motor focal refractario con actividad espasmódica muy prolongada y regular, con conciencia retenida. Este es persistente y es una actividad espasmódica repetida focal epiléptica que puede durar en sí días, semanas o incluso décadas. El estado epiléptico mioclónico se caracteriza por espasmos mioclónicos frecuentes, generalizados o focales, que pueden ser rítmicos o arrítmicos. La encefalografía a menudo muestra descargas eleptiformes que van a ser rápidas y sincronizadas con los movimientos persuasivos para en sí dar el origen epiléptico del mioclano. Muchos autores también consideran que las convulsiones mioclónicas se convierten en un estado epiléptico mioclónico después de 30 minutos. Este tiene manifestaciones variadas y ocurre en muchos síndromes que van desde ser relativamente benignos hasta ser mortales. Dichas características no son diferenciables clínicamente, por lo que la encefalografía va a ser crucial para distinguir el tipo y la etiología. Y del mismo modo, el pronóstico del paciente va a depender de la etiología. El estado epiléptico tónico es raro en adultos y consiste en el mantenimiento de una postura tónica. Este es particularmente en la musculatura axial en sí en un lugar con convulsiones francas. En la electroencefalografía puede mostrar una actividad rápida generalizada o picos muy rápidos, pero también puede incluir periodos de supresión o atenuación de fondo y puede ser difícil de abordar con medicamentos anticonvulsivos. Bien, en este breve video veremos brevemente lo que serían las convulsiones. Primeramente tenemos el estatus epiléptico parcial simple, que se caracteriza por, como vemos, en presentarse en una extremidad, en el cual, si el paciente está despierto, este va a mantenerse consciente en el episodio. Seguidamente tenemos a lo que es las crisis focales complejas, que su diferencia con las simples es básicamente que en aquí sí hay compromiso de la conciencia. Y bien, una crisis epiléptica parcial simple también puede darse seguida de una parcial compleja, por lo que la historia clínica y la anamnesis van a ser importantes para dar el diagnóstico del paciente.
Bien, en el caso de lo que serían los estatus epilépticos de ausencia, que es no convulsivo, el paciente se presenta aparentemente perdido y seguidamente recupera lo que es la conciencia. En lo que es el estatus epiléptico atónico, como su nombre refiere, el paciente pierde la tonicidad muscular. Este puede ser total, como vemos en el video, también solo limitarse a la cabeza o a la flexión de las rodillas. En la crisis, en las crisis tónicas se caracterizan por una contracción muscular sostenida, principalmente de la musculatura axial. Estas se caracterizan por ser violentas de todo el cuerpo. Y finalmente, lo que es la crisis generalizada o convulsiones tónico-clónicas, que son las más frecuentes, en la cual el paciente está básicamente tranquilo, este se desvanece e inicia lo que es la fase tónica que estamos viendo en este momento, seguida de lo que será la fase clónica. Cuando el paciente finaliza, este demora en recobrar la conciencia y puede presentar lo que sería una amnesia, así como tener dolor muscular generalizado, y posteriormente también puede presentar lo que es una fase post-ictus al despertar, post-ictal, perdón. Y finalmente, el estatus epiléptico mioclónico se caracteriza por iniciar en una extremidad y los músculos tanto de la extremidad como, bueno, y en este tanto los músculos de las extremidades como de la cara pueden verse afectados. Inclusive los presentes en el episodio pueden describir que el paciente terminó lanzando algún objeto. Entonces, en lo que sería la evaluación y el diagnóstico, lo que sería la electroencefalografía, la realizaremos en los pacientes con estado epiléptico cuyas convulsiones parecen detenerse clínicamente, pero el estado mental del paciente no mejora ni regresa a la línea de base. Una, una encefalografía va a ser fundamental en lo que es el diagnóstico de las formas más sutiles de estado epiléptico para distinguir lo que es el estado epiléptico mioclónico del clónico no epiléptico. Y en las secuelas del estado, y también lo vamos a usar en las secuelas del estado epiléptico convulsivo generalizado para excluir convulsiones no convulsivas en curso. Por su parte, la monitorización electroencefalográfica continua va a ser necesaria para el tratamiento del estado epiléptico refractario y puede no ser necesario realizar una electroencefalografía para pacientes con epilepsia ya conocida que vuelven a lo que es la línea basal de un episodio de un estado epiléptico. La realización de neuroimágenes va a ser esencial cuando el estado epiléptico es la primera presentación de la epilepsia. También cuando se evalúa en un paciente con un inicio focal sospechoso de un estado epiléptico y cuando la recuperación del estado epiléptico no sigue el curso esperado. Se puede realizar una tomografía computarizada de la cabeza sin contraste en el entorno, en un entorno de emergencia, cuando buscamos, por ejemplo, lo que sería una hemorragia cerebral o una lesión estructural importante como un tumor o un derrame cerebral grave. Y la resonancia magnética, este tiene mejores resultados determinando la etiología subyacente, por lo que va a ser la mejor prueba para mostrar las lesiones estructurales que pueden cursar y precipitar el estado epiléptico. Sin embargo, esta no es necesaria para el diagnóstico, ya que, bueno, y tampoco puede realizarse si el paciente no está estable y no se hayan ya controlado las convulsiones. Esta también puede mostrar anomalías debidas a las convulsiones prolongadas recientes. Estas son a menudo, estas son, bueno, características a menudo reversibles, como por ejemplo en T2 o difusión puede presentarse el realce irregular de contraste o un aumento del flujo sanguíneo en imágenes ponderadas por perfusión. Y se cree que estos hallazgos representan el edema celular inducido por las convulsiones y se ven con mayor frecuencia en estructuras corticales y límbicas, en particular en lo que sería el hipocampo. Bien, el estado epiléptico convulsivo generalizado va a ser un diagnóstico clínico confirmando en la mayoría de confirmado en la mayoría de los casos por la presencia en el examen físico de la actividad motora tónico o ioclónica rítmica sostenida y generalizada, que dura más de 5 minutos, o convulsiones convulsivas repetitivas
sin retorno a la conciencia inicial entre convulsiones. Aunque el diagnóstico suele ser obvio en algunos casos, un examen neurológico detallado va a ser importante para tanto confirmar o diagnosticar lo que serían las formas más sutiles o focales del estado epiléptico, por lo que una buena historia clínica va a ser crucial. Particularmente es importante evaluar el nivel de conocimiento, la observación de los movimientos autonómicos o mioclonías y cualquier característica asimétrica en el examen que pueda indicar una lesión estructural focal. Entonces, el estado epiléptico clínicamente evidente debe tratarse de inmediato y no hay necesidad de esperar a lo que sería un electroencefalograma. En el diagnóstico diferencial, en sí son pocas las condiciones que pueden similar un estado epiléptico convulsivo generalizado. Las encefalopatías, que tienen en sí varias causas, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria hipercápnica u otros trastornos metabólicos similares, pueden causar falta de respuesta o movimientos anormales, que incluyen movimientos irregulares consistentes o mioclonos, o movimientos regulares consistentes o clonus inducible, temblores o escalofríos. Estos movimientos en sí pueden ser difíciles de distinguir de un estado epiléptico, para lo cual necesitaremos exámenes auxiliares, como por ejemplo el AGA, y en el electroencefalograma suele mostrarse un fondo muy lento, indicativo de una encefalopatía severa, sin descargas epiléptiformes. Las convulsiones no epilépticas psicógenas y el estado epiléptico psicógeno, aunque es relativamente poco común, debe considerarse en las situaciones en las que hay movimientos motores bilaterales con al menos cierta conservación de lo que es la capacidad de respuesta. El monitoreo de video y lo que es el electroencefalograma van a ayudarnos a dar lo que es el diagnóstico correcto, ya que es poco probable que los episodios prolongados de deterioro de la conciencia y el comportamiento no presente cambios en lo que es el encefalograma si fuera un verdadero estado epiléptico. En estos pacientes también es importante reconocer el estado epiléptico psicógeno, porque las lesiones iatrógenas de estos pacientes pueden ocurrir, por ejemplo, por lo que sería el tratamiento excesivo con las benzodiazepinas. Los trastornos del movimiento en ocasiones pueden imitar lo que es el estado epiléptico, por lo que un encefalograma en el momento de los movimientos, un examen por un médico experimentado va a ayudarnos a diferenciarlo. También los temblores y los movimientos distónicos no suelen provocar una disminución de la capacidad de respuesta en estos pacientes. El accidente cerebrovascular del territorio basilar es una condición poco común que también puede simular o desencadenar convulsiones o estados epilépticos. Como lo que es, bueno, y es en sí el accidente cerebrovascular agudo de la arteria basilar, como infartos pontinos o lo que sería mesencefálicos o talámicos, o alguna combinación de estos que pueden presentar una actividad motora similar a una convulsión. Los movimientos oculares, estos pacientes se presentan con movimientos oculares anormales, como el nistagmus, mirada vertical limitada, balanceo ocular, o hallazgos pupilares, como la miosis, como parte de un síndrome de Horner. Y el accidente cerebrovascular basilar se confirma en sí mediante neuroimágenes, preferentemente lo que sería la resonancia magnética, la cual obviamente es más sensible que la tomografía, para detectar lo que serían estos accidentes, que son bastante pequeños. Por ello se recomienda y se prefiere lo que es la resonancia. Bien, continuaremos con el tratamiento. Respecto a lo que es el tratamiento, bueno, en el estado epiléptico, esta es una emergencia médica, ¿no? Y neurológica que va a requerir lo que es una evaluación y un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un reconocimiento rápido de este estado, ¿no? Mediante un diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico del estado convulsivo va a ser clínico y se va a confirmar mediante la presencia de una crisis convulsiva generalizada, incesante, que dura más de 5 minutos, o múltiples crisis convulsivas bilaterales sin un retorno interictal, ¿no? A nivel de la conciencia inicial. Respecto a lo que es un diagnóstico diferencial, bueno, pocas otras condiciones van a parecer similares al estado epiléptico convulsivo generalizado, ¿no? Entonces, este estado epiléptico, por ejemplo, el estado epiléptico mioclónico y el motor focal, pueden ser más difíciles de distinguir de otras condiciones, ¿no? Entonces, las principales consideraciones de un diagnóstico diferencial van a ser lo que es un estado epiléptico psicógeno,
una encefalopatía con falta de respuesta y mioclonías, un trastorno del movimiento, como temblores y distonías, ¿no? Y respecto a una rapidez, bueno, el tratamiento del estado epiléptico va a depender del tiempo, ¿no? Este debe ser breve. Y bueno, el manejo inicial va a implicar una evaluación rápida y un tratamiento de apoyo, ¿no? Una terapia farmacológica urgente, como una benzodiazepina, ¿no? Y terapia urgente que va a lograr un control a largo plazo usando un medicamento anticonvulsivo no benzodiazepínico, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a lo que es una evaluación enfocada urgente, bueno, existen dos parámetros, ¿no? Durante el tratamiento temprano, el médico debe obtener un historial específico de un familiar o un cuidador para determinar lo que es una administración prehospitalaria de benzodiazepinas y cualquier medicamento anticonvulsivo, ¿no? Además, se tiene que ver lo que es una historial de la epilepsia del paciente, ¿no? Así como también factores precipitantes previos a la convulsión, como por ejemplo tenemos a una enfermedad aguda o posible exposición a sustancias tóxicas, ¿no? O traumatismos, o una ingesta reciente de alcohol en exceso o un cese del consumo crónico de alcohol también, ¿no? O cambios en los medicamentos anticonvulsivos. También se tiene que tener en cuenta lo que son medicamentos actuales, incluido el uso anterior o actual de medicamentos anticonvulsivos, ¿no? Así como también para pacientes con estado epiléptico previo, antecedentes de respuesta al tratamiento, ¿no? Entre otros diagnósticos médicos activos, ¿no? Y el segundo parámetro es que en pacientes con estado epiléptico el examen físico inicial va a ser limitado, ¿no? Una evaluación médica general enfocada debe evaluar lo que es el estado circulatorio y respiratorio del paciente, ¿no? Así como también la tensión de las vías respiratorias, la respiración y la circulación van a ser urgentes, ¿no? Como en otras emergencias médicas. Y el examinador debe también buscar signos de traumatismo craneoencefálico, sepsis, anisocorias o meningitis, ¿no? Entonces se debe realizar un examen neurológico rápido para determinar lo que es el tipo de estado epiléptico y si es que es posible su etiología, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a lo que es una atención del apoyo, existen 4 parámetros. Dentro del primero tenemos a lo que es el enfoque, ¿no? En pacientes con estado epiléptico, convulsivo, bueno, la atención del apoyo inmediato debe ocurrir simultáneamente con la administración inmediata de medicamentos anticonvulsivos, ¿no? Entonces, sus principales objetivos de la atención van a ser establecer y mantener las vías respiratorias, la respiración y la circulación adecuadas, ¿no? Detener la convulsión y así prevenir lesiones cerebrales e identificar y tratar las causas del estado epiléptico que van a amenazar lo que es la vida del paciente, como un trauma, sepsis, meningitis, encefalitis o una lesión cerebral estructural, ¿no? Como segundo parámetro tenemos a lo que es el monitoreo, ¿no? Todos los pacientes con convulsiones generalizadas deben tener un control continuo, ¿no? De la frecuencia y del ritmo cardíaco, ¿no? La respiración, la oximetría del pulso y la medición periódica de la presión arterial y la temperatura, ¿no? Pero sin embargo, la actividad motora continua puede interferir con la capacidad de los monitores electrónicos para detectar lo que son las anomalías, ¿no? Entonces, por lo tanto, la evaluación clínica frecuente de la respiración, el pulso y el color debe complementar las lecturas del monitor para garantizar lo que es la detección rápida de apnea, cianosis o un shock en el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, respecto a las vías respiratorias y la respiración, se debe mantener un área abierta a través de las maniobras de posicionamiento, ¿no? Y dispositivos de vía aérea según sea necesario en el paciente, ¿no? Y administrar el oxígeno al 100% y evaluar la cianosis por apariencia visual y un oxímetro de pulso, ¿no? Respecto a lo que es la circulación, bueno, se tiene que tener en cuenta también lo que es la vía aérea desprotegida, bueno, en los pacientes, ¿no? Con cualquiera de los siguientes parámetros se debe evaluar una intubación endotraqueal o una ventilación mecánica, ¿no? Ya sea el paciente que esté con una vía aérea desprotegida o inmantenible, una apnea o ventilación inadecuada, que el paciente esté cruzando con hipoxemia, o un estado epiléptico que dura mayor a 30 minutos, ¿no? O una necesidad para proteger las vías respiratorias para imágenes cerebrales urgentes, como por ejemplo un TEC previo, signos de un accidente cerebrovascular en un territorio basilar, ¿no? Respecto a lo que es una circulación y un acceso vascular, bueno, se debe establecer lo que es el acceso venoso, ¿no? Entonces, los pacientes con un estado epiléptico van a requerir un acceso vascular oportuno, ¿no? Para lo que es la toma de la muestra de sangre y la administración de medicamentos y líquidos, ¿no? Entonces, se debe establecer lo antes posible un acceso intravenoso periférico con al menos 2 catéteres, ¿no? Entonces, se deben usar vías alternativas de administración de medicamentos anticonvulsivos, por ejemplo, ya sea rectal, intramuscular, bucal o intranasal, si es que la administración
intravenosa no va a ser posible, ¿no? Dentro de los primeros 5 minutos. Entonces se tiene que ver también lo que es un soporte hemodinámico, ¿no? En el estado epiléptico, por sí no va a causar lo que es una hipotensión de forma independiente, ¿no? Entonces, al menos al principio de su curso, ¿no? Pues la presencia de la hipotensión en pacientes que presentan un estado epiléptico se debe hacer pensar en una condición sistemática subyacente, ¿no? Una causa cardiogénica, hemorrágica, traumática o sepsis, ¿no? Entonces, la presencia de oliguria, taquipnia, perfusión deficiente, como piel fría y húmeda, o una acidosis metabólica con signos de una advertencia que apuntan, ¿no? A un shock o una hipoxia tisular, nos pueden hacer pensar en estos, ¿no? Entonces, la hipotensión también puede resultar de las benzodiazepinas, ¿no? O barbitúricos o agentes sedantes, ¿no? O anestésicos utilizados para tratar lo que es el estado epiléptico de nuestro paciente, ¿no? Entonces, los pacientes con una sospecha de shock deben recibir lo que es un soporte hemodinámico con líquidos intravenosos, ¿no? Generalmente cristaloides en bolos de 500 a 1000 mililitros, ¿no? Seguidos de vasopresores, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, se debe corregir también lo que es la hipoglicemia y los trastornos metabólicos en el paciente, ¿no? Entonces, la hipoglicemia debe tratarse con 100 miligramos de tiamina y 50 mililitros de solución de dextrosa al 50%, ¿no? Y si no se dispone de un acceso intravenoso, se puede administrar el glucagón intramuscular o dextrosa, ¿no? Al 50% por vía oral, ¿no? Entonces, la hipoglucemia puede provocar lo que son las convulsiones en el paciente, ¿no? Y en un estado epiléptico convulsivo, ¿no? Entonces, es muy poco frecuente, pero la hiponatremia o hipocalcemia grave puede causar lo que es un estado epiléptico también, ¿no? Refractario a lo que va a ser la medicación anticonvulsiva, ¿no? Y puede requerir una corrección oportuna, ¿no? Respecto a lo que es una sospecha de un envenenamiento por isoniazida, bueno, se requiere tratamiento con piridoxina, ¿no? Con vitamina B6 para todos los pacientes con convulsiones o un estado epiléptico convulsivo, ¿no? Generalizado, ya sea por envenenamiento agudo con isoniazida y se debe considerar, ¿no? En todos los pacientes con un estado epiléptico convulsivo, ¿no? Refractario. Entonces, los médicos deben sospechar también lo que es una posible causa de convulsiones a la isoniazida cuando el paciente o un familiar del paciente recibe tratamientos con isoniazida, ¿no? O ha migrado de un área donde la infección tuberculosa va a ser endémica, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto al tratamiento anticonvulsivo de emergencia, bueno, se ha desarrollado empíricamente muchos enfoques farmacológicos, ¿no? Posibles en lo que es el tratamiento para el estado epiléptico, ¿no? Pero hay pocos ensayos controlados que comparen, ¿no? Estos tratamientos, ¿no? Entonces, el estado epiléptico convulsivo generalizado, clínicamente obvia, debe tratarse, ¿no? De inmediato con una benzodiazepina, ¿no? Y con un medicamento anticonvulsivo de acción prolongada, ¿no? Sin esperar un electroencefalograma u otros estudios, ¿no? Entonces, el retraso en el tratamiento de este estado epiléptico se puede asociar con una mayor morbimortalidad, ¿no? Entonces, la primera terapia tenemos a lo que son las benzodiazepinas, ¿no? Que van a ser el tratamiento de primera línea para el estado epiléptico convulsivo, ¿no? Que van a controlar las convulsiones rápidamente. Entonces, las tres benzodiazepinas más utilizadas para el estado epiléptico van a ser, ¿no? Lo que es la diazepam, el lorazepam y el midazolam, ¿no? En adultos, la elección de la medicación con benzodiazepinas varía según la vía de administración, ¿no? Para la vía intravenosa se refiere, ¿no? A lo que es lorazepam, midazolam para administración intramuscular, y bueno, diazepam por administración rectal, ¿no? Además de las benzodiazepinas se puede administrar, ¿no? El tratamiento con un medicamento anticonvulsivo intravenoso no benzodiazepínico, ¿no? Como por ejemplo el levetiracetam o la fosfofenitoína, ¿no? O el valproato, de preferencia, ¿no? O la cosamida, ¿no? O fenobarbitales como alternativas, ¿no? Entonces, para prevenir la recurrencia, incluso las convulsiones que hayan cesado, ¿no? Después del tratamiento con benzodiazepinas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, respecto a lo que es un tratamiento prehospitalario, bueno, el tratamiento con benzodiazepinas de este estado epiléptico fuera del hospital parece indicar que es muy seguro y eficaz con los siguientes medicamentos, como es el midazolam, el clonazepam y, bueno, respecto al midazolam, 10 miligramos intramuscular y lorazepam 4 miligramos intravenoso van a ser los fármacos mejor estudiados, ¿no? En este contexto, ¿no? De tratamiento prehospitalario. En cuanto al clonazepam, 1 miligramo intravenoso va a ser una opción en Europa y en otros lugares. Y el diazepam rectal se puede administrar en dosis de 0.2 miligramos kilogramo de peso hasta 20 miligramos, ¿no? Para un adulto. Y bueno, el midazolam vocal y nasal también va a ser
Prometedor para la interrupción ambulatoria de las convulsiones, ¿no? Un estado epiléptico, y la dosis típica de midazolam vocal es de 0.2 miligramos kilogramo de peso o 10 miligramos en adolescentes y adultos, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a lo que es un tratamiento en el hospital, la terapia farmacológica va a comenzar con una benzodiazepina y un medicamento anticonvulsivo, ¿no? No benzodiazepínico. Entonces, cuando se disponga de un acceso intravenoso, se debe administrar lo que es lorazepam, ¿no? De 0.1 miligramos kilogramo de peso por vía intravenosa, ¿no? Una velocidad máxima de 2 miligramos por minuto, dejando pasar unos minutos, ¿no? Por ejemplo, 3 a 5 minutos, ¿no? Entonces, para evaluar lo que es su efecto antes de decidir si se necesitan dosis adicionales, ¿no? Y una alternativa, una dosis inicial de carga de lorazepam, ¿no? Basada en el peso de la dosis fija de 4 miligramos, ¿no? Que se va a repetir si todavía es que presenta convulsiones el paciente, ¿no? Y si las convulsiones continúan en este punto, se puede infundir dosis adicionales de lorazepam, ¿no? A una velocidad máxima de 2 miligramos por minuto, y no va a existir una dosis acumulada máxima, ¿no? Definitiva de lorazepam, ¿no? Entonces deben guiarse por un efecto clínico, ¿no? Incluso sobre la presión arterial y el control de las convulsiones, ¿no? Tanto clínicamente por electroencefalograma o una vez que estén disponibles, ¿no? Entonces incluso la actividad convulsiva va a cesar después, cese, ¿no? Después de la administración del lorazepam. Se debe seguir una dosis de carga de un medicamento anticonvulsivo no benzodiazepínico, ¿no? Para mantener el control de las convulsiones. Ahora, respecto al acceso intravenoso, no va a estar disponible el midazolam intramuscular, ¿no? Que es una alternativa segura y eficaz para la terapia inicial con benzodiazepinas, ¿no? Y para pacientes con un peso corporal mayor a 40 kilogramos, el midazolam se puede administrar por una dosis de 10 miligramos por vía intramuscular, ¿no? Siguiente, por favor. Como segunda terapia o medicamentos anticonvulsivos, tenemos a lo que es una elección de la gente, ¿no? Entonces, los medicamentos anticonvulsivos, como se indicó anteriormente, el tratamiento con un medicamento anticonvulsivo no benzodiazepínico se va a administrar para prevenir, ¿no? Lo que es la recurrencia, incluso si las convulsiones hayan cesado, ¿no? Después del tratamiento con benzodiazepinas, ¿no? Entonces, esto va a ser especialmente importante si es que se ha usado, ¿no? Diazepam o midazolam, ¿no? Para detener las convulsiones, ya que tienen una acción corta de duración, ¿no? Entonces tenemos que ver lo que es la elección de un agente, ¿no? Entonces se sugiere el tratamiento con levetiracetam o valproato, ¿no? O fenitoína en lugar de medicamentos anticonvulsivos alternativos. Entonces, respecto al levetiracetam, se va a administrar en una dosis de carga de 60 miligramos kilogramo de peso, infundidos durante 15 minutos, ¿no? El valproato se va a administrar con una dosis de carga de 40 miligramos kilogramo de peso, y se va a infundir a una velocidad de 10 miligramos kilogramo de peso, ¿no? Por minuto en adultos, ¿no? Y la fenitoína se va a iniciar con una dosis de carga de 20 miligramos kilogramo de peso y se infunde, ¿no? A razón de 25 a 50 miligramos por minuto, ¿no? Siguiente, por favor. Van a existir factores que van a influir en la elección, ¿no? Entre los medicamentos anticonvulsivos se puede hacer de acuerdo con los factores individuales del paciente, ¿no? Como las condiciones de comorbilidades y los posibles efectos adversos, ¿no? Así como una disponibilidad local y la experiencia del médico, ¿no? Entonces, para los pacientes que ya han estado en terapia crónica con uno de los agentes preferidos, antes del inicio del estado epiléptico, se requiere un juicio clínico, ¿no? Para determinar lo que va a ser la selección y la dosificación de medicamentos anticonvulsivos, no benzodiazepínicos, ¿no? Para este estado epiléptico convulsivo generalizado, ¿no? Como por ejemplo para un paciente con tratamiento de fenitoína antes del inicio de un estado epiléptico convulsivo generalizado, que se sabe que tiene una dosis a nivel terapéutico reciente de fenitoína, es razonable usar valproato, ¿no? O levetiracetam en lugar de fenitoína o fosfenitoína, ¿no? Como segundo agente para este estado epiléptico convulsivo generalizado, ¿no? Entonces, para otro paciente con valproato crónico que se sabe que tiene una dosis a nivel terapéutico reciente, va a ser razonable usar fosfenitoína o fenitoína o levetiracetam en lugar de valproato, ¿no? Como segundo agente para un estado epiléptico convulsivo generalizado, ¿no? Y para pacientes que toman fenitoína o valproato de forma crónica y se cree que tienen un nivel bajo del fármaco, valdría la pena una dosis de carga adicional y proporcional de ese fármaco, ¿no? Y en cuanto a pacientes que toman levetiracetam de forma crónica, se lleva demasiado tiempo obtener los niveles de levetiracetam, ¿no? En la mayoría de los centros en el entorno urgente de lo que es un estado epiléptico convulsivo generalizado.
Entonces, en consecuencia, va a ser razonable usar fosfenitoína, fenitoína o valproato como segundo agente para este estado, ¿no? Que se va a desconocer la dosis suficiente o el nivel del levetiracetam, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, continuando con el siguiente punto, que es la eficacia de los medicamentos anticonvulsivos. Bueno, entre los medicamentos anticonvulsivos que se pueden administrar por vía intravenosa tenemos a levetiracetam, a la fosfenitoína, la fenitoína y al valproato, perdón. Y bueno, existe evidencia de que todos estos fármacos son igualmente de efectivos y también tienen tasas similares de efectos adversos. Entonces, comenzando por el levetiracetam, bueno, la dosis de carga debe ser de 60 miligramos por kilo intravenosa en adultos, con un máximo de 4.500 miligramos, y esta debe ser infundida durante 5 a 15 minutos. Bueno, el levetiracetam va a ser una mejor opción para los pacientes con estado epiléptico que ya están recibiendo levetiracetam al inicio del tratamiento y también para aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepática. Y bueno, el levetiracetam en general también se usa como un segundo tratamiento, ¿no? En casos de estado epiléptico convulsivo generalizado después de las benzodiazepinas. En relación a la fosfenitoína, bueno, esta es la formulación generalmente preferida de fenitoína para la dosificación intravenosa rápida. La fosfenitoína es un profármaco de la fenitoína y la dosis de carga es de 20 miligramos por kilo infundidos a una velocidad de 100 a 150 miligramos por minuto. Bueno, en caso de administrar este medicamento se va a requerir controles cardíacos constantes y también en sí, los controles cardíacos, ¿no? Y también de los signos vitales. El siguiente fármaco, que es la fenitoína, este se inicia con una dosis de carga de 20 miligramos por kilo infundida a una velocidad de hasta 50 miligramos por minuto. Y bueno, un error común que menciona el UpToDate al administrar este fármaco es que se da una dosis estándar de 1 gramo, que bueno, en este caso es una dosis inadecuada para la mayoría de los pacientes, ya que la mayoría de los adultos pesan más de 50 kilos, ¿no? Y bueno, en la administración de la fenitoína es fundamental modificar la velocidad de infusión si es que se presenta, por ejemplo, hipotensión u otros eventos adversos cardiovasculares. Y en relación a la fenitoína sería importante recordar que la monitorización cardíaca durante la infusión es obligatoria, ¿no? Ya que se pueden producir arritmias cardíacas. En relación al valproato, este se usa cada vez más en el tratamiento del estado epiléptico, pero se prefiere a la fenitoína en pacientes, por ejemplo, que tienen epilepsias generalizadas primarias. Siguiente, por favor. Ahora, los medicamentos de segunda o tercera línea. Bueno, existen varios medicamentos anticonvulsivos que pueden ser útiles en el tratamiento del estado epiléptico. Y bueno, ya. Continuando, en los medicamentos de segunda o tercera línea existen varios medicamentos anticonvulsivos que pueden ser útiles en el tratamiento del estado epiléptico, pero que no se prefieren como medicamentos iniciales debido a que tienen un perfil alto de efectos adversos o también una eficacia no tan elevada, ¿no? Dentro de esto se menciona lo que es el fenobarbital y la lacosamida, que se pueden administrar por vía intravenosa y pueden ser especialmente útiles como agentes adyuvantes en pacientes con estado epiléptico focal o no convulsivo o como un tratamiento adicional en pacientes con estado epiléptico refractario. En relación al fenobarbital, este es un medicamento anticonvulsivo muy eficaz, pero no fue el mejor tratamiento inicial en un ensayo que se realizó según el UpToDate, y también existen varios estudios que han demostrado una tasa de control de las convulsiones de aproximadamente continuando. El fenobarbital no ha demostrado, ¿no? Ser un tratamiento muy eficaz, por lo que, las altas dosis de fenobarbital controlarán casi cualquier convulsión, pero esto a costa de que haya una sedación profunda y también una reducción del potencial de la presión arterial y de la respiración. Y las dosis de fenobarbital son de 20 miligramos por kilo infundidas a una velocidad de 30 a 50 miligramos por minuto. Y el siguiente fármaco es la lacosamida, que se administra de 200 a 400 miligramos en bolo intravenoso
Generalmente este se tolera bien y puede tener una eficacia similar en comparación con otros agentes para, bueno, tratar el estado epiléptico refractario, ¿no? Pero los efectos adversos de la lacosamida son el bloqueo auriculoventricular completo y también, bueno, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Siguiente, por favor. En relación al estado epiléptico motor focal, bueno, la mayoría de los estados epilépticos focales se tratan con los mismos medicamentos anticonvulsivantes que ya mencionó mi compañero, pero con algo menos de urgencia y con mayor prioridad para evitar la sedación excesiva y también la intubación. En caso de una hiperglucemia no cetósica, cuando el estado motor focal es causado por una hiperglucemia no cetósica, las convulsiones generalmente se controlan con la corrección de los trastornos metabólicos, las benzodiazepinas, y bueno, en este caso las benzodiazepinas pueden usarse, ¿no? Si las convulsiones persisten a pesar de la corrección. En caso de una epilepsia parcial continua, los medicamentos anticonvulsivos, incluidos como la benzodiazepina, pueden ser útiles, pero en estos casos es importante que, bueno, si es necesario, se haga un tratamiento quirúrgico, aunque, bueno, no siempre tienen mucho éxito. Siguiente, por favor. En el estado epiléptico mioclónico, el tratamiento inicial del estatus epiléptico mioclónico depende en gran medida de la forma del estatus epiléptico mioclónico, ¿no? y de la etiología que lo esté causando. En el estatus epiléptico mioclónico relativamente benigno, que también se conoce como en ese caso como epilepsia mioclónica juvenil. Este se trata con relativa facilidad con las benzodiazepinas, el valproato y también el levetiracetam. Pero en este tipo de epilepsias es preferible evitar el uso de los medicamentos anticonvulsivantes que están basados en canales de sodio, como son la carbamazepina, la fenitoína, la oscarbamazepina y la lacosamida. En caso del estatus epiléptico mioclónico grave, que ocurren, por ejemplo, en síndromes de epilepsia generalmente de inicio en la infancia, como es el síndrome de Dravet y el Lennox-Gastaut, estos son mucho más difíciles de tratar. Bueno, por lo que su tratamiento es más complicado, pero también se pueden utilizar lo que son los fármacos para el estado epiléptico convulsivo generalizado. En caso del estatus epiléptico mioclónico debido a enfermedades médicas que causan encefalopatía, como por ejemplo la uremia o sepsis, en este caso los medicamentos anticonvulsivantes utilizados son útiles, pero el resultado depende principalmente del tratamiento o del manejo de la enfermedad que esté ocasionando, ¿no? esta patología. Siguiente, por favor. En relación a la recuperación posictaria y la evaluación adicional, bueno, el ritmo esperado de recuperación, en este caso, los pacientes con estado epiléptico convulsivo generalizado comienzan a recuperar la capacidad de respuesta dentro de los primeros 10 a 20 minutos posteriores a la convulsión generalizada, por lo que es muy importante vigilar, ¿no?, estos primeros 10 a 20 minutos. Las dos razones más comunes para la recuperación posictal prolongada son la sedación debida a medicamentos y también la continuación de las convulsiones no convulsivas, que, bueno, según el UpToDate son difíciles de distinguir clínicamente. Y también hay que tener en cuenta que la reversión de benzodiazepinas con flumazenil debe evitarse en estos casos, ya que la reversión puede precipitar más convulsiones. En relación a la evaluación neurológica, durante el periodo de recuperación posictal es importante repetir el examen neurológico, esto en busca de hallazgos asimétricos o hallazgos que nos puedan sugerir pistas de una etiología distinta o subyacente. Bueno, el monitoreo del electrocardiograma, esto es para pacientes con estado epiléptico que tengan la primera presentación de convulsiones. En estos casos se debe realizar el electroencefalograma para evaluar la actividad del cerebro y para descubrir, ¿no?, cuál es la posible patología. Siguiente, por favor. En relación a la neuroimagen, para los pacientes con estado epiléptico que tengan la primera presentación de convulsiones o epilepsia, o aquellos con un inicio focal sospechoso de estado epiléptico, o aquellos que no se están recuperando como se esperaba, se debe tener una tomografía o una resonancia magnética nuclear una vez que las convulsiones ya estén controladas. Y bueno, por último, la punción lumbar. La punción lumbar se va a justificar como un análisis en caso de que la clínica lo sugiera, ¿no? Por ejemplo, que nos sugiera una infección aguda que involucre el sistema nervioso central, o si el paciente tiene antecedentes de malignidad y hay sospecha de metástasis leptomeningias.
En otras circunstancias es menos probable que la punción lumbar no sea útil e incluso nos puede orientar hacia diagnósticos erróneos, ya que la convulsión prolongada puede causar una pleocitosis del líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctor. Gracias. Bien, hay un punto que es importante, las epilepsias refractarias que ustedes pueden observar en emergencia y urgencias. Muchos de los pacientes ingresan a un coma barbitúrico y antes de ingresar a un coma barbitúrico tienen que ir a ventilación mecánica. Hemos tenido varios casos que es refractario de 2 o más medicamentos antiepilépticos que se dan. Bien, continuamos con el otro tema. Es importante el dosaje de fenitoína para ver cómo estamos. Y en las primeras crisis epilépticas que podemos tener, mandatorio una tomografía o resonancia magnética para ver el origen de las convulsiones. Ya hay diferentes tipos de convulsiones, como ya han mencionado, y muchas de las causas que nosotros podemos tener en hospitalización, aparte de las epilepsias, son infecciones producidas por infecciones, ¿no? Neurológicas. Y ahí primero es mandatorio la tomografía, luego la punción lumbar. Continuamos con anafilaxia. Bien, doctor, buenas tardes, compañeros. Buenas noches. Continuando con anafilaxia. Siguiente, por favor. La información la hemos sacado en su mayoría de la guía de anafilaxia de la Organización Mundial de la Alergia del 2020, en la cual identifica los siguientes objetivos: aumentar la conciencia global de los conceptos actuales en la evaluación y el manejo de la anafilaxia en los entornos de atención médica a nivel mundial, prevenir las recurrencias de la anafilaxia en la comunidad, reducir las muertes evitables y mejorar la asignación de recursos para la anafilaxia. Siguiente, por favor. En relación a la definición de anafilaxia, este es un cuadro que muestra cómo este ha ido progresando a lo largo de los años. Presentado en 2011 por la Organización Mundial de la Alergia, y también este ha sido modificado por diversas organizaciones, siendo la última definición del 2019. Considerando algunas modificaciones, esta nos indica que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que suele tener un inicio rápido y puede causar la muerte. La anafilaxia severa se caracteriza por un compromiso potencialmente mortal en las vías respiratorias, la respiración y o la circulación, y puede ocurrir sin que estén presentes las características típicas de la piel o el shock circulatorio. Es importante mencionar que la definición ha ido variando porque se identificaron unas cuantas importantes situaciones a identificar, ¿no? Por ejemplo, se mencionaba antes de que esta necesitaba ser una reacción multisistémica o que tenía que haber una afectación multiorgánica, pero a veces la anafilaxia se presenta de manera muy grave, afectando solamente un órgano, y el paciente debe ser igualmente atendido y este debe ser a tiempo para evitar y disminuir el riesgo de mortalidad. Otro criterio que se quitó es también de que es muy mortal, ¿no? En este caso, la mortalidad va a ser rara y va a ser poco común, debido a que normalmente si es que se llegan a estos casos es porque no se dio el tratamiento y el diagnóstico a tiempo. Entonces se favoreció a la progresión de la enfermedad, ¿no? Lo que llevó a la muerte del paciente, pero suele ser en casos muy raros. Siguiente, por favor. En relación a la epidemiología, se identifican a nivel mundial 50 y 112 episodios por 100.000 personas por año. La prevalencia estimada de por vida va a ser de 0.3 a 5.1%. Según un metaanálisis, en los niños la incidencia de anafilaxia va entre 1 a 761 personas, a 761 por 1.000 personas por año. La recurrencia de reacciones en pacientes con previa anafilaxia va a ser
de 26,5 a 50% en un periodo de seguimiento de 1.5 años a 25 años. La mortalidad va a variar dependiendo del tipo de causante que sea de esta anafilaxia, ¿no? Siendo de 5 a 51 a 5 a 0.5 a 0.51 por millón de personas por año por medicamentos, de 0,3 a 0,32 por alimentos y 0,09 a 0,13 por anafilaxia inducida por veneno. Siguiente, por favor. Se consideraron los diversos criterios diagnósticos. Estos fueron dados por primera vez en 2005 por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y la Red de Alergia de Alimentos y Anafilaxia. Estos criterios a lo largo del tiempo también fueron adoptados por la Organización Mundial de las Alergias y también fueron modificados en algunos casos. Es así que se tiene de que ellos fueron adaptados por la Organización Mundial de la Alergia debido a que esta tiene una sensibilidad mayor al 95%, que nos va a ayudar a identificar a tiempo la anafilaxia, o es lo que se quiere y es lo que quiere llegar a esta organización, ¿no? Para evitar la mortalidad de los pacientes. Entonces, la anafilaxia va a ser muy probable cuando se cumplan los siguientes, cualquiera de los dos criterios siguientes. El primero, el comienzo agudo de una enfermedad que se va a dar de minutos a varias horas con afección de la piel, tejidos mucoso o ambos, ¿no? Se puede presentar urticaria generalizada, prurito, enrojecimiento, labios y lengua, como la úvula también hinchados. Entonces aquí se puede observar al paciente con la urticaria generalizada y tiene que estar acompañada de al menos de uno de los siguientes otros criterios, ¿no? Como por ejemplo la afección de la vía respiratoria. Entonces se tiene un compromiso respiratorio con que se puede presentar con disnea, sibilancias, broncoespasmo, estridor, un flujo respiratorio máximo reducido o también la hipoxemia. O puede estar acompañado de una disminución de la presión arterial y los síntomas asociados a la disfunción de órganos diana, manifestándose con una hipotonía, síncope o una incontinencia. Y otros síntomas que también han sido un poco corregidos son los síntomas gastrointestinales severos. Antes se denominaban persistentes, más actualmente adoptaron este nombre de síntomas gastrointestinales severos o graves, debido a que estos deben ser considerados tanto en una anafilaxia postalimentaria o una anafilaxia no causada por alimentos, considerándose principalmente lo que son los vómitos a repetición y también un cólico abdominal muy severo. Entonces, aquí se considera ese punto, ¿no? Importante de que no sea posterior a la exposición a alérgenos no alimentarios. El segundo criterio que puede cumplirse es el inicio brusco de la hipotensión, broncoespasmo o compromiso laringio, post la exposición a un alérgeno conocido o altamente probable para el paciente, que se puede manifestar en minutos a varias horas, incluso en la ausencia de compromiso cutáneo típico. Esto también va a ser importante resaltar en esta parte, ya que a veces el compromiso cutáneo solamente se va a dar en 10 a 20% de los casos, pero eso no significa de que el hecho que exista una afección cardiovascular o respiratoria, el paciente no tenga anafilaxia, ¿no? Es más importante considerar la afección cardíaca y la afección respiratoria. En relación al alérgeno, este es descrito como una sustancia que puede ser, en la mayoría de casos, una proteína capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria que puede provocar la reacción alérgica. La hipotensión que pueda presentar el paciente en adultos se va a hacer una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, con una disminución de mayor al 30% desde la línea base de esta persona. Y en lactantes y niños, una presión arterial sistólica baja, que va a ser específica para la edad, y la disminución mayor a un 30% de la presión arterial sistólica. Esta también se puede presentar con broncoespasmos, que es importante excluir aquí los síntomas de las vías respiratorias inferiores desencadenados por alérgenos inhalados comunes o por alérgenos alimentarios que se perciben como causantes de reacciones de inhalación en ausencia de la ingestión. En relación al compromiso laringio, más se puede dar por la presencia de estridor, cambios vocales u odinofagia. Siguiente, por favor. Y en relación a los diagnósticos diferenciales, es importante considerar al asma agudo, el síncope, a la ansiedad o ataque de pánico, la urticaria aguda generalizada, la aspiración de cuerpo extraño y a nivel cardiovascular, el infarto agudo de miocardio y la embolia pulmonar. En este punto es importante considerar que en el asma
La urticaria aguda generalizada y los síntomas de infarto de miocardio pueden ocurrir durante episodios anafilácticos. En relación a los síndromes postprandiales, tenemos la escombroidosis, que va a estar asociado al atún. El síndrome de la alergia al polen alimentario. Este síndrome va a estar asociado a frutas y verduras crudas que van a contener diversas proteínas que pueden realizar una reacción cruzada con los alérgenos transportados por el aire. Glutamato monosódico, sulfitos, comida envenenada. En relación al exceso de histamina endógena, tenemos a los mastocitos o trastornos clonales de mastocitos. En esta enfermedad es importante considerar que a veces la anafilaxia puede ser la primera manifestación de esta enfermedad. También tenemos a la leucemia basófila, también a los síndromes de rubor, entre los que se encuentra la perimenopausia, síndrome carcinoide, epilepsia autonómica, carcinoma medular de tiroides. Y en las enfermedades no orgánicas, la disfunción de las cuerdas vocales, hiperventilación, episodios psicosomáticos. En relación al shock, puede ser shock hipovolémico, shock cardiogénico o shock distributivo. Y shock séptico. En el shock distributivo es importante señalar que se debe diferenciar si este es por una anafilaxia o por una lesión de la médula espinal. Entre otros diagnósticos diferenciales podemos encontrar el angioedema no alérgico, el angioedema hereditario tipo 1, 2 y 3, angioedema asociado a inhibidores de la enzima angiotensina, convertir en angiotensina, síndrome fuga capilar sistémica, síndrome de hombre rojo causado por la vancomicina y el feocromocitoma, que va a ser una respuesta paradójica. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la patogenia, vamos a mencionar de que pueden haber diferentes vías que pueden provocar diferentes tipos de reacciones anafilácticas o estar presentes simultáneamente, pero de las que voy a mencionar, la más clásica y frecuente es la anafilaxia mediada por inmunoglobulina E, en donde podemos ver de que habrá la presencia de un alérgeno que por lo general es una proteína que puede derivar de diferentes alimentos, ¿no? Sean ya maní, pescados, mariscos, leche, huevos, ciertas frutas, ciertos granos como el sésamo, o también asociarse a medicamentos como los betalactámicos, a la cabeza de la penicilina, cierto tipo de AINES o agentes biológicos. También alérgicos ocupacionales, a su vez también como medios de contraste, también recubiertas de látex, y por otra parte los aeroalérgenos y los venenos que provienen de los insectos y cierto tipo de fluidos, en donde entonces va a presentar este alérgeno que, como mencioné, por lo general es una proteína que va a interactuar con el complejo de inmunoglobulina E específico alérgeno receptor de alta afinidad, que este se va a encontrar ¿en dónde? En las células efectoras, que son mastocitos predominantemente y basófilos, ¿no? En donde van a activar una señalización intracelular mediada por tirosinquinasa y una liberación de calcio, que a su vez también promoverá la liberación de mediadores preformados y de novo, en donde aquí van a estar la histamina, la triptasa, los proteoglicanos, la A3-carboxipeptidasa, que en un posterior van a llegar a producir metabolitos de ácido araquidónico y factores activadores de plaquetas, que llegarán a producir lo que es la sintomatología de la anafilaxia, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que es la anafilaxia mediada por IgE, en donde aquí tenemos un pequeño video para poder verlo. Un momentito. Sí, pues. Ok. Entonces aquí tenemos, como mencioné, la inoculación de un alérgeno, por lo general una proteína, que va a dirigirse a los mastocitos o basófilos, y esos van a tener la presencia de un complejo de IgE específico. Por eso están ya sensibilizados a esos alérgenos. Y bueno, aquí ocurre una señalización mediada por IgE, como mencioné, que van a estar en las células efectoras y producir una respuesta intracelular, ¿no? Esto bajo la entrada del calcio y la activación de la tirosinquinasa. Y hay una liberación
glucanos, y esos metabolitos servirán para la formación de ácido araquidónico y también para efectuar actividad de plaquetas, produciendo vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Produciendo los efectos ya mencionados, ¿no? Alteraciones en la musculatura, en la contracción, alterando la parte respiratoria y también la parte cardiovascular, ¿no? Produciendo una depresión miocárdica y por su efecto también la hipertensión consecuente, ¿no? Y bueno, aquí un pequeño recuento de por qué la epinefrina es efectiva respecto a la anafilaxia en relación a su patogenia, considerando sus efectos farmacológicos. En cuanto a lo que es la anafilaxia no mediada por IgE, considerando que se tiene dos rutas, una o dos vías, una mediada por IgE y otra no mediada por IgE, hay que considerar que en esta no mediada por IgE hay una inmunológica y otra no inmunológica. En la inmunológica vamos a estar hablando de la activación de las vías como el sistema del complemento, en donde se van a producir sustancias anafilatoxinas, que en este caso vendrían a ser los fragmentos de componentes del complemento, como es el C3 y el C5, ¿no? Que van a tener este efecto, ¿no? de anafilatoxinas y van a producir la activación de un sistema de contacto y coagulación o IgE anafilaxia mediada, en donde también estos anafilatoxinas llegarán a producir en este caso ciertos tipos de sustancias como la histamina y la triptasa, que a la larga van a producir también el mismo efecto que las mediadas por IgE. Por otra parte tenemos la no inmunológica, en donde hablaremos aquí de fármacos opioides, ¿no? También el alcohol, ¿no? Ya que en este va a estar el etanol, el ejercicio que también puede inducir la anafilaxia, y que este tipo de provocadores de anafilaxia son poco conocidos. ¿Sí? Por otra parte, también ciertos agentes bloqueantes, neuromusculares y fluorquinolonas, en donde va a producir un efecto en los mastocitos, activándolos en los receptores del miembro X2, ¿no? El receptor acoplado de la proteína G relacionada al MAS, en donde vamos a ver, como mencioné, de que en la parte inmunológica de la no mediada por IgE puede verse relacionada a medios de contraste, a antiinflamatorios, a cierto tipo de soluciones y agentes biológicos. Y por otra parte, la no inmunológica, pues a factores físicos, al etanol, a ciertos medicamentos, ¿no? Como mencioné, y también voy a mencionar en un siguiente y posterior cuadro qué medicamentos específicamente, pero también ciertos bloqueantes neuromusculares y fluorquinolonas pueden activar esto, y opioides. Y también hay que considerar de que también hay una anafilaxia idiopática, ¿no? Que se puede producir entre un 6.5 a 35%, y que siempre para saber si no estamos frente a una anafilaxia idiopática hay que hacer un descarte, ¿no? de una enfermedad de mastocitos, como es la mastocitosis, por ejemplo. En cuanto a los elicitores y cofactores de la anafilaxia, hablaremos en primer lugar de los elicitores, que hay que considerar que el perfil elicitor depende de la edad y el área geográfica, y además también de las condiciones del paciente, ¿no? Porque las pruebas de alergias van a depender del historial del paciente, ya sea que el paciente tenga una enfermedad de fondo, consuma un medicamento, o tenga alguna enfermedad, ¿no? Como mencioné. Y también datos de la localidad donde él habita, ¿no? Por el contexto de los alimentos que pueda consumir, o de los insectos o cierto tipo de sustancias que pueda tener alcance mediante el sitio donde esté. Por otra parte, hay que considerar que hay desencadenantes solicitores que son frecuentes, ¿no? En el caso de los niños, los más frecuentes son el huevo, ¿no? Sobre todo en lactantes y preescolares, y la leche de vaca, el trigo y el maní. Elicitores o desencadenantes más frecuentes en adultos tenemos el maní, frutos secos y mariscos.
Y en general, los elicitores o desencadenantes más frecuentes por fármacos tenemos a la cabeza los antibióticos y los AINES, ¿no? En cuestión de antibióticos, los betalactámicos a la cabeza. Entonces aquí tenemos un cuadro de los principales elicitores en cuanto a comida: el apio, la leche de vaca, huevo de gallina, durazno, maní, semillas como el sésamo, como el trigo, y también mariscos. En cuanto a venenos, también tenemos el veneno de abeja y avispa, de los más frecuentes. También cierto tipo de veneno asociado a hormigas, ¿no? La hormiga de fuego, mosca de caballo, también a cierto tipo de arañas, ¿no? Y en cuanto a drogas, a analgésicos, ¿no? Sobre todo los AINES, antibióticos, los betalactámicos en primer lugar, sobre todo la penicilina. Y también si hablamos de quimioterápicos, ¿no? El olaparib, que también está asociado a la anafilaxia como un elicitor. También desinfectantes o sustancias que se encuentran en un entorno operatorio, ¿no? Como la clorexidina, el propofol, la protamina, el tiopental, el rocuronio, ¿no? que se usan en un entorno operatorio y que pueden provocar anafilaxia en el paciente. Y también medios de contraste, como mencioné, y también inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Que pueden ser drogas que pueden asociarse como elicitores a anafilaxia. Y en cuanto a los cofactores de la anafilaxia, es importante remarcar lo siguiente, ¿no? Que el resultado y la gravedad de una reacción anafiláctica no solo va a depender de el provocador en sí y su dosis, sino también va a depender de cofactores que pueden afectar el inicio y la gravedad de una reacción determinada. Entonces hay que identificar cofactores que puedan estar presentes en los pacientes, en donde podemos agruparlos en dos: cofactores endógenos y cofactores exógenos. En los endógenos, uno de los principales es el sexo de edad, en donde podemos ver de que tanto en infantes como en adolescentes o adultos, o en mujeres embarazadas o en personas añosas, podemos ver de que hay cierto tipo de predisposición, ¿no? Por ejemplo, en las personas, o en las mujeres, perdón, embarazadas, puede haber cierto tipo de predisposición cuando se consume antibióticos, ¿no? Y hay una infección de fondo en curso. Hay un cofactor que puede inducir anafilaxia. Y por otra parte, en personas ya añosas, sobre todo, se ve un mayor riesgo de gravedad a la reacción ante venenos, ¿no? Como lo mencioné de los insectos, por ejemplo, o cierto tipo de hormigas o arañas, como mencioné. Por otra parte, también hay que considerar que pueden esos pacientes tener enfermedades concomitantes que pueden actuar como cofactores, como son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? También en este caso mastocitosis, enfermedades del tipo inmunológica, enfermedades de atopía, ¿no? Como el asma, o también podemos hablar de la rinitis alérgica y el eczema. También hablar de alteraciones psiquiátricas, ¿no? Como depresión, y también asociarse a triptasa elevada, o también infecciones en curso, ¿no? Y por otra parte, en los factores exógenos hay medicamentos, como se mencionó, sobre todo, ya se mencionó un grupo de antibióticos, cierto tipo de agentes que se usan en el curso operatorio. También se le puede añadir betabloqueadores, ¿no? O inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que influyen en un resultado de una reacción alérgica grave si el paciente consume estos, ¿no? Además, también cómo se puede asociar a lo que es el etanol, cierto tipo de sedantes o hipnóticos o antidepresivos que pueden hacer de que la respuesta alérgica sea aún más grave si es que el paciente esté consumiendo ese tipo de medicamentos o drogas. A su vez, también cierto tipo de contextos que puede estar pasando el paciente, como la actividad física, como mencioné, carga psicológica, ciertos elicitores, como puede ser la disrupción de la rutina por alteración del sueño, por ejemplo, y la privación del sueño, y también lo que es el estatus premenstrual, que también puede actuar como un cofactor. Bien, continuando con la exposición, vamos a tocar esa parte, ¿no? Las pruebas diagnósticas de anafilaxia aguda. Principalmente como pruebas diagnósticas se refiere a pruebas laboratoriales, ¿no? Donde se encuentra principalmente la triptasa sérica aumentada. Generalmente una triptasa sérica aumentada
se va a dar dentro de los 15 minutos a 3 horas posterior al inicio del cuadro anafiláctico. Incluso puede ser más, llegando a un punto máximo entre 1 y 2 horas. Algo importante que recordar, bueno, o tener en cuenta que los test comerciales o los test que se usan normalmente van a medir una triptasa sérica total, o sea, van a medir alfa triptasa y beta triptasa. Pero se ha visto que en estudios más recientes se ha visto que la beta triptasa madura es un indicador mucho más fidedigno de, o nos sirve más para hacer un diagnóstico de anafilaxia aguda, ¿no? Además, estos test comerciales nos van a medir la carga de los mastocitos, pero el hecho de que midan la carga de mastocitos no van a medir específicamente la anafilaxia. Por lo tanto, un valor normal de una triptasa sérica no excluye la anafilaxia, ya que recordemos que la triptasa sérica se va a aumentar ya a los 15 minutos o a las 3 horas posterior al inicio, ¿no? Por lo tanto, una triptasa sérica, si queremos, bueno, si tenemos un valor después de haberle sacado a nuestro paciente, en otras palabras, también se debería hacer una comparación con su triptasa sérica basal, pero normalmente en un entorno hospitalario no se puede tener eso, ¿no? Un paciente que llega recién, no siempre se va a saber su triptasa sérica basal. Y si se quiere sacar una triptasa sérica basal, debe pasar al menos 24 horas posterior a la resolución de los síntomas anafilácticos, ¿no? Algo importante también a tener en cuenta que al menos en esta guía bibliográfica que hemos tomado, se toma en cuenta el pico de los mastocitos, ¿no? Hay una fórmula que se ha propuesto que era la de que sea mayor a 1.2 veces el valor basal de triptasa más 2 nanogramos por litro para hacer un diagnóstico de anafilaxia aguda. Pero se ha visto que, o bueno, no hay un buen consenso porque esa fórmula no va a ayudar a detectar todas las reacciones anafilácticas. Eso con respecto a la triptasa sérica total, ¿no? Ahora, hay otras pruebas también que se han estudiado o que han sido estudiadas, por ejemplo, la medición de la histamina, en este caso una histamina plasmática, pero incluso puede ser un mejor medidor que la triptasa sérica total, pero llega a un punto máximo de 5 a 15 minutos, o sea, llega a un punto máximo mucho antes que la triptasa sérica. Entonces, si el paciente llega al hospital, posiblemente sus niveles de histamina ya estén normales. Y bueno, eso con respecto a esto, ¿no? En los laboratoriales. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a otro punto muy importante sería el manejo a largo plazo de pacientes con anafilaxia. Cabe resaltar que en este caso los pacientes que ya han tenido, bueno, el diagnóstico, bueno, y el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento en pacientes con anafilaxia se ha centrado principalmente en un tratamiento inicial, ¿no? Un tratamiento inicial, pero hay que tener en cuenta también que el tratamiento también incluye un tratamiento a largo plazo, como vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Justamente se ha centrado en el reconocimiento y el tratamiento del evento agudo, pero es importante tener en cuenta que sus pacientes pueden llegar a tener más recurrencias, por lo tanto es importante implementar medidas de prevención y tratar las recurrencias, especialmente en entornos comunitarios, porque nuestros pacientes no siempre van a tener un cuadro de anafilaxia cerca de un hospital o dentro de un hospital, sino en entornos comunitarios, ¿no? Para lo cual se ha propuesto puntos claves justamente para la reducción de riesgo a largo plazo. Entre estos tenemos, por ejemplo, la epinefrina, los antihistamínicos H1, los inhaladores para el asma, la gravedad de episodios anafilácticos anteriores y anafilaxia como tema poco reconocido y tratado. Primero, la epinefrina. Hay que hacerles entender principalmente que el tratamiento inicial y el más importante de todo el esquema del tratamiento anafiláctico es la epinefrina, ¿no? Como se ha recalcado anteriormente. Por lo tanto, esto es algo muy importante que los pacientes justamente tienen que entender. Aparte, los antihistamínicos H1 y los inhaladores para el asma, si bien se pueden usar dentro de un esquema de tratamiento para anafilaxia,
Tanto estos dos fármacos, bueno, estos dos grupos de fármacos van a servir solamente como un tratamiento sintomático, ¿no? Para evitar la urticaria o para evitar tos y sibilancias, ¿no? Pero obviamente no, por sí solos no van a ayudar a salvar la vida en un paciente con anafilaxia. El otro punto, que es la gravedad de episodios anafilácticos anteriores, no ayuda por así decirlo, a saber si el siguiente episodio que va a tener nuestro paciente va a ser más leve o más severo. Bueno, un segundo episodio después de un primero más grave, el segundo puede ser más leve o puede ser más severo, ¿no? Por eso es muy importante, ante la mínima sospecha de que este paciente está teniendo un cuadro anafiláctico, iniciar un tratamiento con epinefrina intramuscular. Otro punto importante sería que la anafilaxia, como es un tema poco reconocido y poco tratado, ¿no? Justamente también por personal de salud y especialmente por personas con eso, ¿no? Con un cuadro previo de anafilaxia. Bueno, otro apartado importante sería preparar al paciente. En otras palabras, educar al paciente para tratar las recurrencias. Porque recordemos que estos pacientes van a tener que, ellos mismos van a tener que hacer un autotratamiento, ¿no? Cuando van a estar frente a un cuadro de anafilaxia. El primer punto importante, otra vez recalcando, sería la epinefrina. Pero en este caso, al menos en esta guía, recomienda usar el uso de la epinefrina autoinyectable. Que más adelante voy a hablar un poco más sobre la epinefrina autoinyectable, ¿no? Pero es lo que se recomienda. Ahora, también se necesita hacer un plan de acción de emergencia de anafilaxia, y eso juntamente con sus médicos y el paciente, ¿no? Y por último, la identificación médica. ¿Para qué? Para tener en cuenta las causas reconocidas, las comorbilidades y los medicamentos recurrentes. Esto especialmente en pacientes que ya hayan tenido un cuadro agudo y necesariamente necesitan una pulsera o un collar donde tengan esta información importante como causas reconocidas, como comorbilidades o medicamentos recurrentes. Siguiente, por favor. Bueno, aparte de esto, hay que recordar también que hay mensajes, ¿no? Mensajes claves sobre la educación a nuestro paciente que ha tenido un cuadro de anafilaxia. Hay que tener en cuenta que valorar estos aspectos o estas preguntas. ¿Quién está en riesgo? Cualquier persona está en riesgo, especialmente aquellos alérgicos a alimentos como maíz, nueces, mariscos, pescados, entre otros, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente. Ahora, ¿cuándo puede suceder? Justamente, o en cuánto tiempo puede suceder. Esto sucede en cuestión de minutos, y cada vez que la persona alérgica entra en contacto con la sustancia o con el alérgeno que le provoca una anafilaxia, puede pasar solamente minutos para que progrese esta anafilaxia. Como se reconoce, principalmente es por la clínica, ¿no? Los síntomas que puede presentar el paciente, como la aparición repentina de picazón, urticaria, sofocos, voz ronca, dificultad para respirar, entre otros. ¿Y dónde puede suceder? En cualquier lugar. Puede ser en la casa, en la escuela, en un restaurante, en la guardería, en todo sitio. Por lo tanto, también tiene que haber un tratamiento comunitario, ¿no? Como les mencioné al inicio. ¿Qué debe hacer un observador o un espectador? Lo primero que debe hacer es inyectar la epinefrina y activar el sistema de emergencia, ¿no? Llamando a números de emergencia, llamando a familiares, si es que tiene la información, ¿no? Para eso es importante la pulsera o con su información. Entonces, para eso se debe hacer por eso es necesario hacer un seguimiento, ¿no? La anafilaxia puede reaparecer, el desencadenante debe confirmarse y debe implementarse estrategias preventivas a largo plazo. Y justamente es el tema en el que estamos. En esta guía también se presenta un tratamiento, bueno, una forma de tratar a llevar el manejo a largo plazo en la anafilaxia, ¿no? Son las directrices de esta organización para la evaluación y manejo de anafilaxia. Y vamos a ver el cuadro. Primero, lo que se tiene que hacer
especialmente sería hacer dentro de lo que es el manejo del alta después de un episodio de anafilaxia aguda, lo primero que se debe hacer es educar a nuestro paciente sobre los autoinyectores de epinefrina, hacer su capacitación de uso. O puede ser también ampollas de epinefrina, ¿no? Que si es que no tenemos a la mano una epinefrina, un autoinyector puede ser ampollas de epinefrina. Además, se debe hacer un plan de emergencias de anafilaxia y educar a nuestro paciente y tener la identificación médica necesaria, que ya les había mencionado los datos importantes sobre este, ¿no? Eso como paso 1. Como paso 2 sería hacer la confirmación de los desencadenantes de la anafilaxia, o sea, buscar el desencadenante. Se pueden hacer pruebas cutáneas de alérgenos, esto principalmente por un especialista, ¿no? De 3 a 4 semanas después de que haya tenido el episodio agudo. Buscar también el alérgeno específico, niveles de inmunoglobulina E, esto como paso 2. Y como paso 3, principalmente hacer una evitación o una inmodulación, por ejemplo, hacer una inmunoterapia con respecto a los venenos de insectos, o hacer una desensibilización con respecto a medicamentos, o hacer una evitación de desencadenantes conocidos, ¿no? Evitarlos prácticamente los desencadenantes conocidos. Siguiente, por favor. Aparte de esto, también hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes, ¿no? Los pacientes pueden tener comorbilidades, y dentro de esas comorbilidades pueden recibir fármacos como bloqueadores beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, YECAS o ARA2, o psicotrópicos, ansiolíticos, o H1, de primera generación especialmente. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente está recibiendo un bloqueador beta-adrenérgico, hay que tener en cuenta que en esos pacientes se ha visto que los que usan un bloqueador beta-adrenérgico y cursan con un episodio de anafilaxia van a hacer una anafilaxia más grave. Y además, la anafilaxia va a ser una anafilaxia de difícil tratamiento, ya que no va a haber oposición con respecto al efecto alfa-adrenérgico de la epinefrina, ¿no? Ahora, si usan bloqueadores alfa-adrenérgicos, ya también caen en la posibilidad de que haya un efecto disminuido de la epinefrina en esos pacientes. Si es que están usando YECAS o ARA2, hemos visto que las YECAS pueden ser desencadenantes de anafilaxia, pero incluso, estos YECAS incluso pueden interferir en mecanismos compensatorios endógenos que pueden resultar incluso en síntomas graves y prolongados, ¿no? A comparación de los ARA2, que se ha visto que en estudios donde no hay este efecto. Y también en pacientes que usan psicotrópicos o ansiolíticos, y especialmente estos anti-H1 de primera generación, ¿no? Que pueden afectar la función cognitiva. Entonces, por lo tanto, no se va a poder reconocer las causas y los síntomas de anafilaxia. Esto con respecto a las comorbilidades. Y, según la guía también, se debe hacer una prescripción y una enseñanza de la autoadministración de la epinefrina. Por lo tanto, se debe hacer un plan de emergencia personalizado. Según las guías, se ha visto que, se sabe que las dosis de epinefrina, en este caso, epinefrina autoinyectable, son de 500 microgramos, o lo que es igual a 0.5 miligramos. Esto en niños mayores y adultos, entendiendo niños mayores como adolescentes, entonces adolescentes y adultos mayores de 50 años, y en niños se recomienda una dosis de 0.1 miligramo si se pesa menos de 15 kilos. Eso también haciendo una comparación, ¿no? Con otras revisiones, por ejemplo, en el UpToDate muestran una revisión con respecto a esas dosis, y muestran dosis, algo interesante es que muestran dosis tanto con una epinefrina autoinyectable y con la fórmula clásica, ¿no? Que sería epinefrina en ampollas. La epinefrina autoinyectable viene con una dosificación de miligramos, o sea, por eso se usa miligramos, si se refiere a epinefrina autoinyectable, pero si usamos ampollas de epinefrina, usamos la formulación de 1 ml en mls.
Entonces se ha visto también que la dosificación va a depender mucho tanto del peso del paciente principalmente. Generalmente en menores de 10 años la dosis recomendada sería 0.1 miligramos, de 10 a 25 sería 0.15, de 25 a 50 kilos se usa una dosis de 0.3 miligramos y mayores a 50 se usa una dosis de 0.5. Hay que tener en cuenta también que la dosis máxima sería 0.5. Y en pacientes con sobrepeso o obesidad se recomienda usar una dosis de epinefrina autoinyectable de 0.3 miligramos. Eso como dato importante, ¿no? Sobre la dosificación en estos pacientes. En pacientes con anafilaxia deben ser remitidos a un especialista en alergia e inmunología, justamente para confirmar el desencadenante, ¿no? Para hacer un seguimiento a largo plazo de la anafilaxia. Puede ser idiopático si es que no se revela el desencadenante, cuando se ha hecho ya una historia clínica, ya se ha hecho pruebas cutáneas, incluso una medición de inmunoglobulina G, y no se encuentra un desencadenante, es una anafilaxia idiopática. Ahora, puede haber una evitación vigilante. Con una evitación vigilante se refiere a que el paciente va a evitar ciertas comidas, ciertos hábitos, ciertos sitios que posiblemente sean desencadenantes de su anafilaxia, ¿no? Justamente ¿para qué? Para prevenir recurrencia de anafilaxia. Pero eso se ha visto que está correlacionado con una baja calidad de vida, porque el paciente va a estar vigilante ante todo, ¿no? Además, se debe evitar el desencadenamiento justamente por medicamentos y se debe hacer un seguimiento por un médico o en mejores condiciones se debe hacer por un especialista, ¿no? Puede ser anual, ya sea con el uso de una epinefrina autoinyectable y controlar también las comorbilidades y hacer un seguimiento de la dieta y también por psicología. Es lo que se recomienda. Siguiente, por favor. Bueno, ahora por último hay un tema importante, ¿no? Que como grupo nos va a parecer interesante y también se muestra en esta guía, donde habla justamente sobre la disponibilidad global de los autoinyectores de epinefrina. Como hemos mencionado, el tratamiento principal es la epinefrina y esta se puede encontrar como autoinyectable o como epinefrina en ampollas. Justamente lo que se recomienda es la epinefrina autoinyectable, pero esta epinefrina autoinyectable no está disponible en la mayoría de los países. Por lo tanto, en esta guía se propone hacer un plan de acción o plan de acción de promoción de 5 pasos para hacer que llegue a una mayor disponibilidad, ¿no? Para eso se puede reunir estadísticas de morbi y mortalidad sobre anafilaxia, confirmar la asociación y colaboración de organismos, hacer una conciencia sobre la anafilaxia, se puede incluirla en lista de medicamentos esenciales de la OMS o proporcionar datos mundiales sobre el uso de la epinefrina autoinyectable. Para eso también se ha hecho un estudio de especialmente 48 países, donde hay varios países latinoamericanos donde se describen necesidades insatisfechas, ¿no? Por ejemplo, por las cuales debería haber una epinefrina autoinyectable en todos los países. Hay una variabilidad de criterios diagnósticos y retraso en el tratamiento adecuado, hay una falta de consenso sobre sistemas de puntuación de gravedad, hay una falta de estudios epidemiológicos comparables, que esos son limitados, los factores de riesgo que se presentan o cofactores para anafilaxia están mal caracterizados. ¿Por qué? Porque esos factores de riesgo van a ser diferentes en personas, por el grupo etario nomás, en niños, en bebés, en adolescentes o en adultos mayores van a ser diferentes y también va a ser diferente con respecto al lugar donde viven, ¿no? Si es de mayor altitud o menor altitud. Hay una disponibilidad de triptasas, la disponibilidad de triptasa sérica de la que estaba hablando va a ser limitada, ¿no? Solamente el 3% de estos 48 países van a tener la disponibilidad de esa triptasa. Además, no hay una disponibilidad de pruebas de activación de basófilos y pruebas de estimulación de alérgenos celulares, y la disponibilidad específicamente a la epinefrina autoinyectable
60% de estos países han referido que sí han llegado a usar una epinefrina autoinyectable, pero solamente el 32% de estos países tiene disponibilidad, ¿no? O sea, claro, tiene disponibilidad de epinefrina autoinyectable. Además, el tiempo de observación, cuando entra a hospitalizarse el paciente, y los referidos a un especialista, ¿no? Como les había mencionado, siempre se debe referir a los pacientes que hayan tenido un episodio de anafilaxia aguda a un especialista, pero se ha visto que solamente 50% de los pacientes que llegan con una anafilaxia aguda son referidos, y los demás prácticamente no son referidos a un especialista. Y bueno, con eso concluimos nuestra exposición. Gracias. Bien, solamente para acotar algunos puntos, en la anafilaxia, una de las primeras causas es el tipo alimentario. Una segunda causa, como ya conocen, es el de tipo de los antibióticos que producen, sobre todo los beta-lactámicos que pueden ocasionar anafilaxia, y las picaduras de los insectos, más o menos es el orden. Cuando ustedes sospechan una anafilaxia por la clínica, tienen que empezar. Si bien es cierto, podemos sacar los niveles de triptasa sérica, que no lo tenemos en nuestros hospitales, y los niveles de histamina tampoco, pero debemos empezar inmediatamente el tratamiento de elección, que es adrenalina. Ese es importante. Podemos poner de 0.3 a 0.5 intramuscular y luego podemos hacer infusión, dependiendo de la gravedad, si hace un shock anafiláctico. Esos puntos importantes a remarcarnos sobre cómo es el abordaje, que eso lo vamos a realizar en la práctica de los casos clínicos que nosotros vamos a tener. Bien, me parece las dos revisiones importantes, actualizadas, que así debe ser. Creo en aras del tiempo, estos temas vamos a ahondar en los casos clínicos, vamos a ir paso por paso, sobre todo que nos involucra más en el tratamiento de anafilaxia. Para olvidar, en otros países tienen pues un distintivo, incluso una cadena que esos pacientes tienen anafilaxia a diferentes, ¿no? De repente alimentos, polen, y tienen también su epinefrina, ¿no? Autoaplicable. En nuestro medio no, pero sí es recomendable a los pacientes que tienen anafilaxias recurrentes deben andar con su adrenalina por lo menos y su jeringa hipodérmica. Bien, nos vemos el día viernes y el sábado. Eso sería todo por hoy. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien. Gracias, doctor. No se olviden de Gracias, poner o doctor. mandar todas las exposiciones y las revisiones que hace al correo institucional para que esté documentado el trabajo que ustedes están realizando. Hasta luego. Gracias, doctora.